Buenas tardes, Iglesia, ¿cómo se encuentra? Bendecidos en la tarde de hoy. Aquí nuevamente en contacto con ustedes a estudiar un párrafo de la palabra, y mi oración ha sido que este tiempo y este estudio que el Señor me ha regalado sea para edificación de cada uno de nosotros, de su iglesia, de su cuerpo, y oremos, Señor, que Él llegue al corazón de cada uno y ojalá pueda ayudar a edificar y ayudar a dar paz en el corazón de quienes me escuchan. Eh, Hace unos días leía algo de la vida de Martín Lutero, y decía que Martín Lutero era una persona amante y admiraba mucho las aves, animaba mucho los pájaros que veía. Dice que él amaba su libertad, amaba la tranquilidad de ellos, admiraba su plumaje, admiraba su capacidad de desplazamiento, admiraba la diversidad que había en cada uno de ellos. Dicen que cuando él se encontraba ansioso, se paraba en la ventana de su casa y disfrutaba la tarde o el día viendo las aves, viendo el volar, viendo su plumaje, viendo todas estas cosas que él disfrutaba de ello. Y en una oportunidad cuentan que lo invitaron, una familia lo invitó a las afueras de Londres, a una finca, y cuando estuvieron allí, entonces lo invitaron a salir a dar un paseo por el campo, y llevaban una niña pequeña que cuando iban en su caminata, la niña vio un ave que volaba y le dijo a la mamá: mami, mire, esa ave no tiene jaula. Cuentan que esa frase de esta niña le marcó mucho a Martín Lutero y se quedó pensando en eso. Esta ave no tiene jaula. Que en las horas de la noche, estando él recostado, pensaba acerca de esa frase. Esta ave no tiene jaula. Y pensando en ello, dijo: si yo estuviese en una jaula y no me faltare alimento, ni me faltase bebida, y si de pronto me arrojasen fuera de ella, tampoco me faltaría nada, porque descansaría en la gloriosa libertad de la humilde dependencia de Dios. Qué buen mensaje de este hombre de Dios, que en medio de la situación que se le mostró de pronto algo tan insignificante, él pudo ver el poder, la gracia y la misericordia de Dios en cada uno. Mm, Para esta tarde quiero compartirles un versículo. Lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a partir del versículo 6 en adelante. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, yo acostumbro a resaltar cada cosa que encuentro en la palabra, y he resaltado en cuatro colores diferentes, cuatro colores diferentes, lo que me he podido aprender en esta parte del versículo. La primera es: por nada estéis afanosos. Lo segundo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo tercero: con acción de gracias. Y lo cuarto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la primera parte: por nada estéis afanosos, dice, empieza el versículo. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, eso es lo que sustituye la ansiedad. No es fácil
para cada uno de nosotros responder afirmativamente a este mandato dado de parte del Señor por medio del escritor de la carta de los Filipenses. Mm, Actuar o vivir sin temor no es fácil porque cada uno de nosotros hemos sido equipados con este santo temor del ser previsivos. Y no está mal serlo, pero como todas nuestras facultades se pervertieron con la caída, con el pecado, esta también fue tocada. Y dice la palabra, entonces, por nada estéis afanosos, como queriendo decir, dejen vuestra preocupación y dejen vuestra ansiedad. ¿Por qué por nada estéis afanosos? ¿Por qué este mandato? Porque los afanes no nos sirven de nada. Yo con afanarme, como dice la misma palabra, no podría aumentar ni siquiera un codo de mi estatura. Hay un refrán chino que dice que si las cosas tienen solución, pues ¿por qué me afano? Y si no tienen solución, pues sí que menos, ¿para qué me afano? Entonces, el afanarnos no sirve de nada. Con preocuparnos no sacamos nada. Dice que además nos causan daño, nos pueden enfermar, nos pueden llenar de estrés, nos pueden llenar de dolores de cabeza. Hay muchas personas que se han preocupado tanto que pierden la visión de lo que puede estar pasando en su vida. Debilitan nuestra fe. La preocupación está debilitando nuestra fe porque creemos que nosotros somos capaces de salir adelante y le estamos quitando esa preocupación o la estamos tomando para nosotros cuando nosotros, como las aves del campo, nosotros dependemos es de nuestro Señor. Y especialmente también se nos prohíbe porque perdemos nuestra capacidad de glorificar a Dios. Por nada estéis afanosos significa que no estemos pensando constantemente en esas ansiedades, en las necesidades de nuestra vida mortal, porque un afán indebido es una invasión en la esfera de la soberanía de Dios y es el efecto de nuestro olvido con la cercanía de Cristo. No me había dado cuenta, pero al mirar en el libro de Filipenses, el versículo 6 arranca diciendo, por nada estéis afanosos. Pero si miramos el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. Y hay un punto, ¿sí? Y la siguiente frase dice, el Señor está cerca. Y ahí arranca el versículo 6. Sabemos que los números no significan nada. Entonces, si quisiéramos parafrasear este versículo o esta parte del versículo, diríamos, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor está cerca. Entonces, si el Señor está cerca, el Señor no está lejos, el Señor está cerca de nosotros, entonces démosle a conocer nuestras peticiones. El segundo punto dice, aparte de eso, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Este es el sustituto del afán. Los afanes en nuestra vida cotidiana son múltiples y son propensos a multiplicarse para quienes están llenos de afanes, llenos de ansiedades, pudiendo convertirse en un hábito maligno que si permitimos que establezca dominio sobre nuestra vida, puede llegar hasta el punto de hacernos pensar que la vida no vale la pena vivirla en razón a las ansiedades que tenemos de ella. Y cuántas personas que han pasado por situaciones así un poco complicadas se empeliculan tanto en la situación que están viviendo que piensan que la vida no tiene ninguna otra solución. Se dejan dominar por esa situación y han llegado a cometer estragos. Dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Podemos entonces orar a Dios por la cosa más insignificante o por la cosa más grande que haya en nosotros. Puedo orar pidiendo la presencia del Espíritu Santo, como también
puedo orar y pedir por un par de zapatos. No podemos decir que no hay nada grande delante de Dios, porque delante de Dios todas las cosas son pequeñas. Entonces, si nuestros afanes son múltiples, nuestras oraciones también deben ser múltiples. La, el consejo acá es que convirtamos toda nuestra oración y todo afán de ansiedad que tengamos en oración. Nuestra oración entonces debemos convertirla, perdón, en un tesoro espiritual. Todo aquel, todo aquello que nuestros ojos ven y que nosotros pensamos que podría ser una desdicha, entonces podría convertirse en una bendición. Dice usted, no sé por qué orar. Convierta cada ansiedad en oración y nunca le faltará tema. En toda oración y ruego, oremos a Dios y luego volvamos a orar. Y si el Señor no nos responde la primera vez, tenemos al menos una buena razón para volver a presentarnos delante del Señor. Y si no nos respondiese a la segunda vez, vengamos a la tercera y no pensemos que el Señor nos ha olvidado, sino que el Señor se deleita en escucharnos. Y si aún no nos respondiera en la tercera, en la cuarta, en la quinta, sigamos insistiendo. Recordemos que a Elías el Señor le respondió su oración en la séptima ocasión. Entonces, cuando nosotros vemos y podemos pensar que estamos llegando a la séptima ocasión, entonces podemos pensar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu que estamos orándole al Dios de Elías. Muchas veces nosotros somos como niños, como aquellos niños que pasan por una casa, timbran y salen corriendo. Y cuando creen que han sido reconocidos, entonces por el miedo nunca vuelven a pasar por ahí. Muchas veces nuestras oraciones son del mismo talante. Oramos, salimos corriendo y nunca más volvemos a saber qué pasó con aquella oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este es el efecto de la oración. La paz no es una paz cualquiera la que yo, sino la paz que da Dios. Y la paz de Dios, dice el versículo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz inusual, es una plácida serenidad, es una compostura tranquila y un contentamiento que las personas que están a nuestro lado no entenderán por qué, ni seremos nosotros tampoco capaces de explicar el por qué, ni ellas entenderán ni poder explicar el por qué lo ven a usted tan tranquilo. Es una paz que nosotros tampoco podemos describirla, porque sobrepasa todo entendimiento, toda expresión que ni yo mismo puedo entenderla. Y ahora finaliza con acción de gracias. Es darle gracias a Dios en medio de todas las dificultades, en medio de todas las situaciones que nosotros estemos pasando, en medio de todas las angustias, convertir esas angustias en oración, descansar en el Señor, porque el Señor está cerca. Amén. Vamos a orar. Padre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Venimos en esta tarde, ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza acerca de no estar afanados por nada. Señor, sabemos que no es fácil entender esta parte de tu porción, no estar afanados por nada, cuando nosotros vivimos en un mundo agitado, en un mundo lleno de cargas, en un mundo lleno de ansiedades, en un mundo rápido que vuela a la velocidad más de la luz, Señor. Y oramos, Señor, que tú nos des la paz y la tranquilidad en medio de estas circunstancias, Señor. Sabemos y podemos comprender a través de esta enseñanza que no hay cosa grande para ti, porque delante de ti, Señor, cualquier cosa es pequeña, Señor. Sabemos también, y lo aprendimos en esta tarde, que tú estás cerca de nosotros, Señor. Que toda nuestra oración, de nuestra aflicción, nuestro dolor, debemos convertirla en oración y que descansamos, Señor, sabiendo que estamos orando al Dios grande, al Dios poderoso y al Dios eterno, al Dios lleno de misericordia y al Dios que nos mira con bondad.
Padre, gracias te damos por esta enseñanza de este día, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos da paz en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la confusión, Señor. Gracias, Padre, por habernos guardado, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por llevarnos en tu mano, Señor, y porque en ella tenemos toda la seguridad plena, como decía Martín Lutero. Señor, descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, muchas gracias. Dios los bendiga.